Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a iniciarla orando a nuestro Padre. Padre bendito que te estás en gloria, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu cuidado para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de cada aspecto de nuestra vida, en cada momento, en cada circunstancia y en todas las cosas, Señor. Tú nos llevas adelante en cumplimiento de tus planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor, porque tú cada día trabajas en nosotros y en nuestras circunstancias para que nuestra vida sea como la luz de la aurora que vaya en aumento hasta que el día sea perfecto, Señor. Te damos gracias por ser nuestro Padre, por tener cuidado de cada uno de nosotros, por suplir cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y primordialmente, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Gracias también, Señor, te damos por tu Espíritu Santo que tú has enviado a morar a cada uno de nosotros para que esté con nosotros y sobre nosotros, Señor, guiándonos a toda verdad, enseñándonos tu palabra, Señor, guiándonos en cada circunstancia de la vida para ponerla en práctica, ayudándonos, Señor, en toda circunstancia, siendo nuestro abogado defensor y también nuestro ayudador y consolador en todas las cosas, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo, con su unción que está sobre nosotros, rompa todo yugo de mentira, que esté impidiendo, Señor, que nosotros te conozcamos cada día más y que obedezcamos tu palabra y por ende que tengamos una vida plena, gozosa, una vida en abundancia en ti, Señor. Te pedimos también que tu Espíritu Santo en esta noche revele tu palabra en nuestros corazones, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos y preparando nuestro corazón para que como tierra fértil que está dispuesta a recibir la semilla, reciba la semilla de tu palabra para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias porque tu palabra dice que cuando los hermanos nos reunimos juntos y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Te damos gracias, Señor, por esa bendición y vida eterna que tú enviarás a nuestras vidas en esta noche. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo no solo la siembre, sino la haga crecer y multiplicar, Señor, para gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué gozo el poder compartir con ustedes una noche más el estudio de la palabra de Dios. Espero que hayan tenido un fin de semana lleno de bendiciones, lleno de compartir con su familia y de incrementar y desarrollar esos lazos de amistad, de compañerismo con otros hermanos, pero también esos lazos de amor con la familia y que hayan descansado suficientemente para iniciar la semana laboral el día de mañana. Muchísimas gracias por estar presentes en esta transmisión. Es una bendición para nosotros el poder contar con su audiencia y vamos a pasar a la enseñanza del día de hoy que tiene que ver con las claves para vivir una vida gozosa y alegre en el Señor. Recordando los pasajes, unos pasajes muy importantes de la palabra de Dios respecto a ello. Primero, en el Salmo 118:24, la palabra de Dios dice que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Es decir, todos los días que el Señor hace es para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en él. Por esa razón, este es el nombre de la serie. Claves para que nos gocemos y nos alegremos en el Señor todos los días. Por el otro lado, en el Salmo 104, versículos 5, nos habla el Señor de que entremos en su presencia con acción de gracias y con alabanza, porque Él es bueno siempre
y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y en el Salmo 5.3 nos enseña a comenzar el día precisamente con un corazón agradecido, dando acción de gracias y alabanzas al Señor, y en el Salmo 16.7 nos enseña también a terminar nuestro día de esa manera, dándole gracias al Señor y alabándole por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en la mañana por lo que hará, en la noche por lo que Él ya hizo. Y eso nos garantiza un día con gozo y alegría en Él, pero también una noche con descanso. Dice la palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y en el Salmo 103, versículos del 1 al 4, nos enseña que bendigamos al Señor en todo tiempo, recordando todos sus beneficios y recordando todas las obras que Él ha hecho en nuestras vidas. Comenzando porque Él perdonó todas y perdona todas nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores y misericordias. Hoy vamos a ver una cuarta clave de las que hemos estado enseñando, y que esta será la última clave, es la última de las claves para vivir una vida gozosa y alegre en Él. Recordemos que hemos visto la primera clave: un corazón agradecido. Un corazón agradecido, ¿por qué? Por todos los beneficios que el Señor nos da, aún sin merecerlos. Comenzando por el regalo de la vida eterna, toda la provisión para todas nuestras necesidades en todo tiempo, el funcionamiento de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Luego, el agradecimiento se traduce precisamente en la acción de gracias. Una cosa es tener un corazón agradecido y otra cosa es expresarlo. La expresión de ese corazón agradecido es la acción de gracias por todo lo que el Señor nos ha bendecido, porque Él hasta aquí nos ha sostenido, y porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, como nos lo enseña Santiago capítulo 1, versículo 17. Y además porque nada nos es dado que no nos sea dado del cielo, como dice Juan capítulo 3, versículo 27. Luego, la alabanza es darle honor al Señor, y no solo por lo que Él ha hecho, sino también por lo que Él es, por todas sus características que obran a favor de nosotros, es decir, su amor, su misericordia, su gracia, su favor, su benignidad, su paciencia, su magnanimidad, su majestuosidad, el ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Él es verdad y nos ha dado su verdad para que sea nuestro fundamento sólido, de tal manera que ninguna circunstancia adversa nos conmueva de ahí. Además, Él es justo y nos ha hecho su justicia, aparte de que también es un Padre amoroso que cuando es necesario nos corrige, nos instruye y nos enseña para vivir en esa vida plena y abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. Y hoy, como les dije hace un momento, veremos la cuarta clave, que es la adoración. Para comenzar, vamos a ver o a explorar algunas de las palabras hebreas que se traducen al español adoración. La mayoría de las palabras vamos a ver las palabras, vamos a verlas en hebreo y en griego y su significado, pero todas ellas pueden aplicarse a otros actos que no están relacionados con la adoración. Por lo tanto, debemos estar muy claros de qué significa la verdadera adoración y qué la separa de la adoración falsa, porque podemos brindar una adoración falsa. Entonces necesitamos entender qué es la verdadera adoración al Señor, y para ello vamos a explorar las palabras en los idiomas originales que se traducen adoración. La primera palabra es en el hebreo, es abadá, que básicamente significa servir, y esta palabra la encontramos en Génesis 14:4, Génesis 15:13 y Génesis 29:15, y significa el servir o adorar a Dios verdaderamente
en espíritu y en verdad, como nos enseña Juan capítulo 4, versículo 23, que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Notemos que busca. ¿Qué quiere decir eso? Que no es tan fácil llegar a ser un adorador, porque si Él los busca es porque no todos van a ser adoradores. Entonces necesitamos entender cuáles son las características de la verdadera adoración para que podamos vivir esas vidas gozosas y alegres que Él quiere que vivamos cada uno de nosotros. Y el que Él busque adoradores en espíritu y en verdad significa que ser un verdadero adorador requiere obediencia a sus mandamientos, estar dedicado a Él y hacer su voluntad, como nos lo enseña Éxodo 19:5, Deuteronomio 30, versículos del 15 al 20, y Josué 24, versículos 14 al 15. Otra palabra en hebreo que se traduce adoración al español es ishtar-javá, que significa principalmente inclinarse o rendir homenaje al Señor. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 18, versículo 2. Aunque en ocasiones el inclinarse solo sea una señal de respeto o cortesía hacia otra persona, también es una expresión de adoración cuando se hace de corazón. ¿Y cómo es una adoración hecha de corazón? Primero, cuando es una muestra de verdadera reverencia y gratitud a Dios y sumisión a su voluntad. En el Antiguo Testamento a veces la adoración, o bastantes veces la adoración se refiere a sacrificio y oración, como en Génesis 22:5 al 7, o Génesis 24 del 26 al 27, o Isaías 44:17, indicando con ello que cuando se ora o se ofrece sacrificios es común inclinarse, pero no necesariamente, como dijimos anteriormente, significa una verdadera adoración, porque la verdadera adoración implica obediencia y sujeción al Señor y a su voluntad. Otra palabra hebrea que se traduce adoración al español es la palabra sagadá. Esta la encontramos en Isaías 44, 15, 17, 19 y 46, 6, que significa postrarse. En suma, de acuerdo a lo que nos enseñan las palabras hebreas que hemos visto que se traducen adoración, adoración significa entonces servir a Dios en espíritu, es decir, con todo nuestro corazón y en verdad, en obediencia a su palabra. Esto significa que no cualquier servicio es adoración a Dios, porque podemos hacer un servicio que no es totalmente con nuestro corazón para con el Señor, ni en obediencia o dirección o guianza del Espíritu Santo, como nos lo muestra Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, dice Jesús, muchos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos. Y yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque externamente hicieron lo correcto, pero internamente el hacer lo correcto no fue ni guiado por el Señor ni para hacer la voluntad del Señor. Ellos tuvieron otros motivos diferentes para hacer lo que hicieron, y eso implica que fueron obras de su propia justicia, de sus propias fuerzas, digámoslo así, aunque hubieran estado respaldados en resultados por el Señor, pero lo hicieron en sus fuerzas, lo hicieron por su voluntad. Y la palabra de Dios nos dice en Isaías 66:4 que las obras de nuestra justicia delante del Señor son como trapos de inmundicia, o sea, no le agradan. Por lo tanto, la verdadera adoración implica un servicio al Señor de corazón y en verdad, guiado por el Espíritu Santo. Que el único motivo sea
porque el Señor así nos lo indicó, número uno, y número dos, porque lo hicimos para la gloria de Dios exclusivamente, no para una mezcla de gloria de Dios y gloria nuestra. La otra cosa que podemos deducir de los significados de las palabras en hebreo que se traducen adoración al español es estar dedicado a Él y hacer su voluntad, es decir, vivir una vida de sumisión y sujeción a Él. Además, también es inclinarse, rendir homenaje, mostrando reverencia y gratitud al Señor, pero de corazón, no superficial, no por costumbre, no por tradición, no por rito, no por religión, no por rutina, sino que verdaderamente salga de nuestro corazón, es inclinarse, rendirle homenaje, mostrarle reverencia. Y otro significado también es de una comunión verdaderamente íntima en todos los aspectos y momentos de la vida. Es obvio que no llegamos a una verdadera adoración de la noche a la mañana. No es una adoración que media vez somos salvos, ya vamos a adorar al Señor de esta forma. Pero sí implica una actitud del corazón para ir en aumento cada día en cuanto a esa actitud, porque al final la adoración verdadera debe salir de una actitud de nuestro corazón, no debe salir simplemente de un convencimiento mental, sino del corazón. Por eso la palabra de Dios dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Lo que necesitamos nosotros para ser verdaderos adoradores, de esos adoradores que Él busca y que seguramente serán parte de la novia de Cristo, es ir permitiéndole al Espíritu Santo que transforme la actitud de nuestro corazón, tanto el agradecimiento, la alabanza, la acción de gracias y la adoración dependen muchísimo o al 100% de la actitud del corazón. Recordemos que el Señor nos enseña en su palabra que Él no ve lo externo, sino que Él ve el corazón. Por lo tanto, el agradecimiento, la acción de gracias, la alabanza y la adoración que Él ve es la que sale verdaderamente del corazón, de una actitud real del corazón, no una actitud rutinaria, no una actitud tradicionalista o religiosa. Y los términos de adoración que se traducen al español adoración en el Nuevo Testamento, es decir, los términos griegos, apuntan precisamente a eso. Veamos cuáles son las palabras que se traducen adoración del griego al español. La primera palabra es la treuo, que está en Lucas 1:74, además de Lucas 2:37, 4:8, Hechos 7:7, Juan 16:2, Romanos 9:4. Es decir, esta palabra es usada ampliamente en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa? Significa rendirle a Dios un servicio sagrado, es decir, un servicio consagrado, entregado totalmente con motivos puros para su gloria. Es lo que hablamos anteriormente cuando hablamos de Mateo 7:21, ¿verdad? De la actitud incorrecta. La verdadera adoración entonces es rendirle a Dios un servicio consagrado, con una entrega total y con motivos puros, que el único motivo puro es para la gloria de Dios, no para nuestra fama o para nuestro reconocimiento o para nuestra autoexaltación, sino con el único objetivo de que Dios sea exaltado en todo lo que hacemos. Y este servicio no solo se refiere a un servicio en la iglesia, sino se refiere a una actitud de servicio en todas las áreas de nuestra vida, en todo momento, es decir, servicio a Dios en primer lugar, pero también servicio a nuestra familia, en nuestro trabajo, en la comunidad, con nuestros amigos, con el prójimo en general. Esta es una verdadera adoración. La otra palabra que se traduce adoración del griego al español es la palabra proskineo, que corresponde a una expresión en hebreo que ya vimos que es ishtahavá,
¿Y qué significa esto? Es un esclavo que rinde homenaje a un rey. Esta palabra la encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 26. ¿Y qué significa un esclavo que rinde homenaje a un rey? Implica una sujeción plena a él. Es su siervo de verdad, siempre, no ocasionalmente. Recordemos que en la antigüedad un esclavo era alguien que era totalmente dependiente de su amo, y además de dependiente de su amo, era totalmente obediente a su amo. Entonces aquí nos está hablando de una consagración, de un servicio permanente al Señor, pero también de una sujeción, obediencia a los mandatos del Señor, a su voluntad. Nosotros realmente somos... Es cierto que somos discípulos del Señor, somos siervos del Señor, somos hijos del Señor, pero también por amor somos esclavos de Él, indicando que nuestra actitud es de servicio a Él y de obediencia plena a Él. Somos esclavos por amor, no somos esclavos por obligación, como cuando éramos esclavos del diablo, sino aquí somos esclavos por voluntad propia. Y esto me lleva a una figura en el Antiguo Testamento de que cuando un esclavo iba a ser liberado de la esclavitud, pero él quería quedarse sirviendo a su amo, ya lo hacía por amor, y eso implicaba una marca especial para ese esclavo, y es que tenía que poner su oreja derecha y le iban a hacer un agujero en su oreja derecha, indicando que él era un esclavo que había sido liberado, pero que por amor a su amo se había quedado como esclavo de él. Nosotros igualmente somos esclavos, no a la fuerza, sino esclavos por amor de aquel que nos amó y de aquel que nos guarda, que es nuestro Padre, que tiene un pleno cuidado de cada uno de nosotros. La otra palabra en griego, que se traduce adoración es la palabra eusebeo, que significa dar devoción piadosa o venerar y reverenciar. Esta palabra la encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 23. Otra palabra en griego, porque hay varias, es tereskeu, que significa adoración, pasión, vehemencia, dedicación total. Esta palabra la encontramos en Hechos capítulo 26, versículo 5, y en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Una siguiente palabra en griego es sebomai, que encontramos en Mateo 15, 9, pero también en Marcos capítulo 7, versículo 7, en Hechos 18, 7, 19, 27, Romanos 1, 25. Es decir, hay mucha referencia a la verdadera adoración en el Nuevo Testamento. Y esta palabra sebomai también significa reverenciar, venerar, adorar. Y la última palabra en griego que se traduce adoración al español es la palabra teosebes, que quiere decir dar reverencia a Dios. Esta palabra la encontramos en Juan capítulo 9, versículo 31. En resumen, todas las palabras en griego que se traducen al español adoración y que nosotros necesitamos conocer su significado para dar una verdadera adoración al Señor, que es lo que Él busca, son los significados. Son rendirle a Dios un servicio sagrado, es decir, un servicio consagrado, entregado totalmente a Él por motivos puros. Ser esclavo por amor a Él, lo que implica una sujeción plena a Él, ser su siervo de verdad siempre, en toda circunstancia y en todo momento. Devoción, veneración, reverencia a Dios, pasión, vehemencia, dedicación total. Del estudio tanto de los términos hebreos y griegos que se traducen al español como adoración o adorar,
podemos deducir en resumen que implica obediencia a sus mandamientos, estar dedicado a Él y hacer su voluntad, someterse a Él y ser verdaderamente su siervo, rendir un servicio por amor y de amor a Dios y al prójimo, inclinarse, postrarse, reverenciar, rendir homenaje, tenerle devoción y veneración a Dios. Surge de la gratitud a Dios y se le da a Dios no solamente por sus obras, como nos enseña el Salmo 92, versículos del 1 al 5, sino también por ser quien Él es, como nos lo enseña el Salmo 100, versículos del 1 al 4 y el Salmo 103. La adoración es un amar al extremo a Dios, es decir, que Él ocupe verdaderamente el primer lugar de nuestro amor, de nuestra devoción, de nuestra veneración, que todo, que Él esté presente de una manera consciente en nuestras vidas en todo tiempo y en toda circunstancia. Es gozar o gustar de Dios de una manera extrema. Los adoradores son extremos, los adoradores son radicales, los adoradores son personas total y completamente dedicadas al Señor en todas las áreas de su vida, sin que ello implique que no realicen otras actividades, pero todo lo que hacen es por amor al Señor y en obediencia al Señor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O como dice la novia de Cantares al final del libro de Cantares: mi amado, yo soy de mi amado y mi amado tiene en mí su complacencia. Es decir, ya esa novia no está concentrada en ella, está concentrada en el amado, concentrada en Dios. Esa es una verdadera adoradora. Eso no significa que en otras etapas de nuestra vida no podamos ser verdaderos adoradores, aunque no hayamos llegado a esa meta, porque el convertirnos en adoradores, en verdaderos adoradores, es un proceso. La novia en Cantares, para convertirse en adoradora, pasó por un proceso, y un proceso que el mismo libro de Cantares nos da de 4 etapas. La primera dice: mi amado es mío. Punto. En ese momento ella estaba totalmente concentrada en él. Pero en una siguiente etapa dice: mi amado es mío, pero yo soy de mi amado. Ya está comenzando a cambiar su corazón en cuanto a que no solo Dios es para mí, sino yo soy para Él. La tercera etapa dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Eso quiere decir que ya el amado pasó a tener una prioridad por encima de ella misma, hasta llegar a ese final, a esa final etapa donde ella dice: yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento, en mí tiene su complacencia. Es decir, una vida totalmente rendida a Él, para complacerlo a Él, para el contentamiento de Él. Esa es una verdadera adoración. Es un amor extremo, gustar de Él extremadamente. Y esto se corresponde con lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario, y ese es el proceso del adorador, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Para qué? Para convertirme en ese adorador que él anda buscando en Juan capítulo 4, versículo 23, que dice que Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque es preciso que el verdadero adorador lo adore tanto en espíritu, es decir, con su corazón, con un corazón plenamente entregado a Él, y en verdad, es decir, sujeto a la palabra de Dios, en obediencia a la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida.
Y la adoración verdadera al Creador abarca todos los aspectos de nuestra vida, y eso nos lo enseña Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice la palabra: sea que estén comiendo o bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, hagan todas las cosas para la gloria de Dios. ¿Y qué significa la gloria de Dios? Que Dios sea exaltado a través de nuestra vida, que Dios sea reverenciado y que todo sea hecho de acuerdo a su voluntad en obediencia a Él. Por supuesto, aquí debemos volver a insistir: llegar a ser un verdadero adorador es un proceso que comienza desde el momento de nuestra vida cristiana hasta que sea perfeccionado total y completamente en el día que nos presentemos delante del Señor, cuando todas las cosas de nuestra vida sean total y completamente alineadas a la palabra. Recordemos lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, todos los días. Por eso yo decía, si no cumplimos todo lo que significa la adoración, eso en este momento no es relevante. Lo relevante es que tengamos una actitud en nuestro corazón para llegar a alcanzar esa verdadera adoración, que nuestra vida vaya en proceso. Al Señor lo que le importa es la actitud de nuestro corazón, no lo externo. Si nuestra actitud del corazón está dispuesta a llegar a ser esos adoradores, y cada día vamos encontrando las nuevas maneras y nuevas formas de adorarle plenamente, usted es un verdadero adorador en proceso de perfeccionamiento. Así que no tenemos por qué sentirnos ni decepcionados, ni frustrados, ni nada por el estilo, sino necesitamos tener esa actitud, y esa actitud permanentemente, porque entonces vamos a caminar permanentemente a ser esos adoradores, y los adoradores son la novia de Cristo. Así que aunque no seamos perfectos, pero si la actitud de nuestro corazón tiende hacia eso y estamos trabajando en eso, como dice Pablo, esforzados en la gracia de Dios, entonces nos esforzamos para alcanzarlo, lo vamos a alcanzar. Recordemos la palabra que dice que el Señor, si nos deleitamos en Él, y si tenemos el anhelo de deleitarnos cada día más en Él, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. O sea, Él trabajará por su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Aprovecho este momento para darle gracias a todos los que están en sintonía con nosotros en este momento, en todas partes de donde nos estén viendo, y agradecemos también y bendecimos y saludamos a nuestra hermana Lara, que nos cuenta que está con 3 personas más, judías y su esposo, viendo esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Regresemos un poco entonces ahora. También le damos saludos a nuestra hermana Dora, que nos sintoniza desde Estados Unidos, a nuestra hermana Rocío, a nuestra hermana Amparo y a nuestra hermana Areli, que nos sintonizan desde México, y a nuestra hermana Gloria desde Paraguay. Y si alguien se me olvide, bueno, también nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Rubí, nuestra hermana Claudia y todos los demás que nos sintonizan desde aquí de Guatemala. Entremos entonces al siguiente punto, que es la adoración que agrada a Dios. El término adoración en cualquiera de sus palabras hebreas se encuentra más de 170 veces mencionadas en el Antiguo Testamento, y esto nos da una idea de la importancia que ello tiene, y la adoración, y vemos enseñanzas acerca de la adoración desde Génesis 2 hasta Apocalipsis 22. O sea, a lo largo de toda la Biblia
el Señor nos habla de la adoración. ¿Por qué nos habla de la adoración? ¿Y por qué es tan importante la adoración? He mencionado muchas veces un corazón agradecido, una acción de gracias, la alabanza y ahora la adoración. No es que sea un beneficio para el Señor. El Señor en su trono está rodeado de miles, de miles, de miles, de millones de ángeles que lo adoran todo el tiempo, que lo alaban todo el tiempo, que le dan gracias todo el tiempo. Y el tener un corazón agradecido, el dar acciones de gracias, alabanza y adoración al Señor es nuestra conveniencia, es en nuestro beneficio. Porque si nosotros lo hacemos, vamos a vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas llenas de gozo, vidas alegres, vidas con risa. Porque nuestro Dios es el Dios del gozo, de la alegría y de la risa. Y además el Dios de la vida plena, de la vida abundante. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y estas son claves que Él nos da para alcanzar ese propósito que Él tiene para nosotros. Esos planes de bien y no de mal que Él ha diseñado para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, como dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11, y Proverbios capítulo 4, versículo 18. Y el Salmo 138:8 de que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y el propósito de Él es que nosotros tengamos vidas abundantes, vidas plenas, como nos lo enseña Juan capítulo 10, versículo 10, cuando Jesús dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, en tanto que el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Y el ladrón no quiere que tengamos una actitud de un corazón agradecido, ni que demos acciones de gracias, ni alabanza, ni adoración. Estas acciones, él quiere que nos concentremos en las circunstancias, porque las circunstancias nos desconcentran de Dios, mientras que nuestro Padre quiere que nos concentremos en Él para vivir esas vidas plenas, y concentrados en Él, todo lo demás vendrá por añadidura, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Entonces, veamos esto. Yo les decía que la adoración estaba desde Génesis 2. Y notemos, una de las palabras de adoración significa servir al Señor. Y Adán fue llamado a servir al Creador, cuidando y labrando la creación. Y eso además tenía como corolario, como complemento, que el Señor todo el tiempo bajaba a tener comunión con Adán. El problema de Adán fue pecar, es decir, salirse de la voluntad del Señor, y entonces esa adoración, esa comunión se rompió. La adoración que Dios le pedía a Adán era haciendo fielmente su voluntad. Y de la misma manera lo tendríamos que hacer nosotros, adorarlo con cada acción de nuestras vidas. Dios, aparte de ello, en Adán estableció el principio de la adoración. Luego, en el Antiguo Testamento, el Señor también definió a su pueblo, a los israelitas, un modo específico de adorarle, que era a través de los sacrificios, del sacerdocio y del templo. Todas estas eran instrucciones que llevaban a la verdadera adoración al Señor. Pero tanto esos sacrificios, sacerdocio y el templo que Dios diseñó para que le adorara el pueblo de Israel, eran solo sombras de las cosas por venir. Pero no la sustancia misma de las cosas, porque la sustancia era Jesús. Y esto nos lo enseña Hebreos capítulo 10, versículo 1. Tanto el templo, el sacrificio y el sacerdocio en el Antiguo Testamento eran sombras de lo porvenir. Recordemos que Jesús es nuestro tabernáculo. Jesús es nuestro sumo sacerdote,
y Jesús es el cordero que fue inmolado como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces todas estas cosas en el Antiguo Testamento son sombras de lo porvenir, sombras de Cristo. Pero nosotros ya no vivimos en sombras, nosotros ya vivimos en la plenitud de Cristo. Pero de estas enseñanzas en el Antiguo Testamento podemos obtener enseñanzas para nuestra vida de adoración. En el Antiguo Testamento lo más importante era ejercer la fe y hacer la voluntad de Dios en todas las cosas, no las ceremonias o los rituales. Y de esto nos enseña Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. Notemos lo que dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi hijo primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí nos está enseñando que una adoración sacrificial no era lo que Dios buscaba, que lo que Dios realmente estaba buscando y que esos sacrificios debían ser la representación de ello, era de un corazón completamente dedicado a hacer la voluntad de Dios, a vivir con la fe en Dios y a cumplir su voluntad. Sin eso, sin ese ingrediente, los sacrificios no eran agradables al Señor. Una adoración rutinaria, religiosa, tradicionalista o costumbrista no es agradable al Señor. No la rechaza, pero no es agradable. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, es de corazón y manifestando la obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Para Dios es agradable la adoración de aquellos que están comprometidos a hacer su voluntad, como nos lo enseña Mateo 15:9 y Marcos capítulo 7, versículo 7. Pero vamos a estudiar y vamos a leer y estudiar un poquito detenidamente Juan capítulo 4, versículos 21 al 24. Dice la palabra: Jesús le dijo a Jesús, es cuando está hablando con la mujer samaritana. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, ya no tendría, la adoración cambiaría. ¿Por qué? Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, las sombras. Nosotros adoramos lo que sabemos, Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué nos está diciendo acá? Lo que nos está enseñando es que la adoración verdadera no depende de cosas invisibles ni de lugares geográficos. La adoración verdadera depende de nuestro corazón y puede ser en cualquier lugar. En el Antiguo Testamento y para la religiosidad actual, la rutina o la tradición o el costumbrismo, la adoración era en el santuario o es en el santuario. Sin embargo, ahora que la redención ha sido cumplida y el velo ha sido rasgado de arriba hacia abajo, Dios ha abierto de par en par el acceso a Él.
Dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos libre y confiado acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y el trono de su gracia es el trono del Altísimo, el trono de Dios. Quiere decir que tenemos libertad para entrar en cualquier momento y desde cualquier lugar al trono del Señor para adorarle. Por lo tanto, la adoración no debe ser restringida solo al templo, sino en todo momento de nuestra vida. Y hablamos que la verdadera adoración es en espíritu, de corazón y en verdad, obedeciendo al Señor. Cuando obedecemos sus mandamientos, estamos adorando al Señor. Luego, los adoradores como sacerdotes tienen libertad para entrar en el lugar santísimo en cualquier tiempo y lugar. Al haberse roto el velo, el sacerdocio podía entrar al lugar santísimo en cualquier momento. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2, versículos 9 y 10, que Él nos hizo real sacerdocio. Y también en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice que al que nos lavó y nos limpió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea, cada uno de nosotros somos sacerdotes y como sacerdotes ya tenemos libre acceso al trono de su gracia, no solo para el oportuno socorro, sino también para adorarle, para darle gracias, para alabarle. El verdadero adorador, en lugar de confiar en sus sentidos, en las circunstancias, en lo que ve, ejerce su fe y su adoración a Dios en cualquier tiempo y lugar, de modo que no adora con la ayuda de algo que se pueda ver o tocar, sino con el Espíritu. Y aquí es importante algo, porque hay una confusión en el pueblo de Dios. Pareciera que una buena parte del pueblo de Dios cree que la adoración es esos cantos con música lenta y esos cantos que son, en la iglesia y con música lenta. La música es parte de la adoración al Señor, pero la adoración al Señor trasciende la música. Trasciende los cantos. La adoración al Señor va mucho más allá de cantarle. Y lo implica, pero va mucho más allá de cantarle. La verdadera adoración es verdadera intimidad con el Señor en todo tiempo. Es oración, es lectura de la palabra, obediencia a la palabra, meditar en la palabra, alabanza, adoración, acción de gracias, ayuno, etcétera, etcétera. Todo lo que hagamos para Dios, servicio, todo lo que hagamos para Dios es adoración, no solamente música. Hoy se habla de alabanza y adoración como una parte de los cultos. Está bien, no hay nada de malo en eso, pero la adoración no se centra o no se reduce simplemente a esos cantos a un ritmo lento. Adoración puede ser con música alegre, porque la adoración es gozo y es alegría delante del Señor. Entonces no confundamos, porque ese es un gran error. La gente piensa que la adoración es solo en el templo y solo con esa música lenta. No, adoración es una vida total y completamente dedicada al Señor y consagrada a Él. No se limita a la música. Conociendo el verdadero adorador es aquel que está conociendo cada día más a nuestro Padre, a nuestro Dios y Padre. Por lo tanto, el verdadero adorador va a armonizar su adoración con la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios es Padre, pero Dios también demanda nuestra obediencia. Dios es Padre y nos ama y nos provee y nos da de su gracia, de su misericordia, pero también requiere de cada uno de nosotros que hagamos su voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, o no todo el que me dice Padre, Padre, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, implica obediencia, la verdadera adoración, y esa es la clave de la adoración realmente, es la obediencia. Y nada más que la obediencia. Si somos obedientes al Señor en todas las cosas, vamos a alabarle, vamos a darle acción de gracias, vamos a adorarle con música, vamos a hacer muchísimas cosas más.
pero recordemos que la verdadera adoración es una vida total y completamente consagrada al Señor, de manera gradual, porque esto no sucede de la noche a la mañana, esto va pasando de día en día, pero volvamos al punto, es la actitud del corazón. Realmente yo tengo la actitud en mi corazón y me esfuerzo, porque de intenciones, dice un dicho, está lleno el camino al infierno. La intención se queda en palabras hasta que no la aplico. Entonces la intención se debe convertir en una acción. No hay cambio hasta que cambio. Mucha gente dice quiero cambiar, pero realmente no hace nada para cambiar. Entonces no está haciendo absolutamente nada, es un autoengaño. El cambio es cambio hasta que cambio. Entonces, la intención del corazón se debe traducir en acciones y en acciones progresivas cada día más. La acción de gracias y la alabanza se distinguen de la adoración en que la alabanza y la acción de gracias es agradecimiento al Señor y reconocimiento al Señor por sus obras. Pero la verdadera adoración es reconocimiento y reverencia a Dios por quien Él es. Por eso la adoración está ligada a la obediencia. Porque si yo reconozco quién es verdaderamente Dios, lo primero que tengo, y Padre, lo primero que tengo que reconocer es que Él manda y que yo obedezco. Porque no solamente se trata de tener un Padre que me supla. No, si tengo un Padre es para que me supla, pero también para que yo le obedezca. Y eso es lo que dice Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia, obediencia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Las dos cosas van de la mano. Hay algunos hijos hoy, por eso se confunde el que Dios sea nuestro Padre. Hay algunos hijos hoy que lo único que buscan es que sus papás les suplan las necesidades, pero no obediencia, no comunión, no intimidad. No les interesa ni obediencia ni intimidad, solo les interesa la provisión. Igualmente, hoy hay cristianos que solo les interesan las bendiciones y la provisión de Dios, pero no les interesa ni la obediencia ni la intimidad con Él. Ahí están total y completamente equivocados, porque la vida, la verdadera vida cristiana implica intimidad con el Señor, obediencia y bendición y promesas. Pero las tres cosas van juntas. Eso es verdadera adoración. Por lo tanto, ¿cuál es la actitud, ya para ir terminando el tema? ¿Cuál es la verdadera actitud de la adoración? Es que nazca de una actitud interna, como nos lo dice Isaías 29:3, sincera y de corazón, en el temor de Dios, el Salmo 5:7, en la hermosura de su santidad, Salmo 29:2, con cántico alegre, Salmo 66:4, y con alabanza, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 3. Notemos tres ingredientes o dos ingredientes importantes de la alabanza, además del canto y de la adoración, además del canto y la alabanza. Es temor de Dios y hermosura de su santidad. Y tanto el temor de Dios como la hermosura de la santidad nos conducen a la obediencia, y la obediencia nos conduce a la santificación. Entonces la verdadera adoración implica una obediencia y una santificación creciente al Señor. Se expresa en esa obediencia y se expresa en una vida de servicio al Señor, a través de la justicia, de la misericordia, del amor a otros, como nos lo enseña Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8, y Santiago 1:27. Las formas de adoración pueden ser múltiples y adaptadas a la forma de cada uno de nosotros. Recordemos que Dios no es Dios, es Dios de multitudes, pero es un Dios personal, y por lo tanto se relaciona con cada uno de nosotros
personalmente, de acuerdo a las características que Él ha puesto con nosotros. Entonces la adoración puede tomar múltiples formas, puede ser fundamentalmente oración, obediencia, alabanza, acción de gracias, ayuno, servicio, ministerio, etcétera, etcétera. Pero sí tiene dos o tres características generales. Primero, que es pública, congregacional, como en Hechos 27, privada también, Génesis 24, 26 al 27, o Daniel capítulo 6, versículo 10, o en familia, como en Génesis 35, versículos del 1 al 3, o Hechos 16, del 30 al 34. Es decir, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia pública, privada o semi-privada, como en la familia. Ahora, para terminar, unas preguntas para meditar. En primer lugar, un adorador toca el corazón de Dios, como nos lo enseña Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24. La pregunta acá sería: ¿estamos tocando el corazón de Dios con una adoración sincera, concentrada en Él, aunque sea imperfecta? La verdadera adoración que Dios ve, que es la interna, la del corazón, y no la externa, como nos lo enseña 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, es vivir una vida tratando de obedecerle en todo momento y en toda circunstancia, como nos dice 1 Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 18. Estamos viviendo una vida donde nuestro enfoque es tratar de obedecer a Dios en todo momento y en toda circunstancia, aunque fallemos eventualmente. Adoración es vivir una vida absolutamente enfocada en Dios, en obedecerle, en hacer su voluntad en todo, en cambiar el eje de nuestra vida de lo que queremos a lo que Dios quiere, como la novia de Eclesiastés. Estamos viviendo en ese proceso. Estamos enfocados en vivir ese proceso de que cada día nuestra vida en toda circunstancia y en todo momento esté más enfocada en hacer la voluntad de Dios que lo que nosotros queremos. Adoración es vivir una vida en lo que todo lo que hacemos sea para agradarlo a Él. ¿Estamos viviendo una vida para agradar al Señor o para agradar a los demás? Recordemos lo que dice Pablo en Gálatas, que si busco agradar a los hombres, no soy verdaderamente siervo del Señor. ¿A quién estoy buscando agradar en mi vida? Estoy enfocado en que cada día quiero agradar más al Señor. Esto es más de actitud que de externo. La adoración es algo más, es más de actitud que externa. Y en eso es donde nos estamos enfocando. Es el proceso gradual de crecer, muriendo a mi yo falso, a mi ego, y concentrándome en que Dios sea todo en mí. ¿Estoy viviendo una vida así? Como dice Gálatas, la meta es como dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la obediencia a Dios. ¿Estamos viviendo una vida así? ¿Estamos enfocados en vivir una vida así? Nuestro deseo y nuestro esfuerzo va dirigido a vivir una vida así, donde yo ya sea cada vez menos y Él sea cada vez más. Adoración verdadera es vivir con un corazón agradecido a Él en todo tiempo. Como recordamos en Romanos 8, 28 al 29, todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Estamos cada día creciendo en agradecer a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta, tanto en lo que nos favorece como en las circunstancias que son adversas. Eso es reconocer
que la voluntad de Dios se está manifestando en nuestras vidas y que lo que no nos gusta va a obrar para bien, haciendo morir nuestro yo falso para hacer crecer nuestro verdadero yo espiritual, que es Él en mí. Aunque la adoración incluye el canto y la música, no solo ellos son adoración, ni todo lo que cantamos y tocamos lo es. Es buscar a nuestro Dios y Padre en toda su gloria, en toda su esencia, en todo tiempo. Pregunta: ¿estamos buscando verdaderamente al Señor? ¿O por quién Él es? ¿O lo estamos buscando por lo que queremos de Él? ¿Estamos buscando su corazón o estamos buscando sus manos? Esta es una pregunta importante, porque mucha gente se confunde y está buscando sus manos, no buscando su corazón. ¿Y sabe qué? Si yo tengo sus manos, solo tengo sus manos. Pero si tengo su corazón, lo tengo todo. Lo tengo a Él total y completamente. Vale más buscar su corazón, porque es tenerlo todo, es tenerlo a Él todo, que solo sus manos. No es buscar sus bendiciones, que vendrán por añadidura, sino buscar su persona, como nos lo enseña Amós capítulo 5, versículo 4. ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Sus bendiciones o lo estoy buscando a Él? ¿Sabe? Las bendiciones no me van a transformar, pero buscarlo a Él, buscar su corazón y conocer su corazón, eso sí me va a transformar. Y la transformación permanente y constante debería ser una marca en la vida del creyente, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice la palabra. La transformación es un signo del creyente. Un creyente que no está siendo transformado es un creyente que está estancado y se está perdiendo la vida abundante en Cristo. Darle a nuestro Dios y Padre, la verdadera adoración es darle a nuestro Dios y Padre la prioridad en todo lo que hacemos, como nos lo dice Colosenses capítulo 3, versículos del 22 al 24. Es hacerlo todo para la gloria de Dios, no para el ojo de los demás, no para ganar puntos con los demás, sino para agradar a Dios en todo. Estamos viviendo de esa manera. Es mi oración que cada uno de nosotros reflexionemos sobre este tema y el Señor nos hable a cada uno en lo personal sobre aquellas cosas que necesitamos mejorar. No que estemos mal, pero podemos estar mejor. La palabra en el Señor, lo bueno es enemigo de lo mejor. Y el Señor no nos quiere dar lo bueno, solamente nos quiere dar lo mejor. Y por lo tanto no nos deberíamos conformar en un nivel al cual allá hayamos llegado, sino ir siempre más allá, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor siempre tiene más para cada uno de nosotros. Y no alcanzarlo va en perjuicio nuestro. El Señor no deja de ser Dios porque usted y yo no alcancemos lo máximo. Pero eso nos beneficia a nosotros o nos perjudica a nosotros. Necesitamos tener siempre en mente eso. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Esa es la vida del creyente. Esa es otra marca en la vida del creyente. Así que, mis amados, ánimo, vamos a lo mejor del Señor. El Señor tiene lo mejor para cada uno de nosotros y los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche. Vamos a tratar un tema muy importante relacionado con la verdadera adoración. Un tema que va a bendecir su vida sin lugar a dudas, porque es un tema fundamentalmente, como todos los temas que tratamos acá, basado en la palabra de Dios. Así que los esperamos mañana a las 8 de la noche para una nueva
transmisión y compartir una nueva enseñanza en la palabra. Por el otro lado, no se vaya todavía porque vamos a orar por usted y por todos los suyos para despedir la transmisión, pero antes unos recordatorios. El primero es: si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala en sus redes sociales con sus contactos, no para gloria nuestra, sino para bendición de ellos y para la gloria del Señor. En segundo lugar, les recuerdo que tenemos dos recursos para que dos lugares de muchos recursos para la edificación de su fe y de su vida, y estos son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi, donde va a encontrar infinidad de recursos para seguir edificando su vida y siendo formado y transformado hacia ser la novia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que el Señor está preparando para las próximas bodas del Cordero. Y por el otro lado, ya les hablé de mañana a las 8 de la noche, así que los esperamos y vamos a terminar esta transmisión con oración. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche, por esta palabra, Señor, por ese regalo que tú nos has dado y privilegio, Señor, de poderte adorar a ti, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo tome esta palabra, Señor, y la siembre profundamente en nuestro corazón, de manera, Señor, que nuestra actitud hacia la adoración, la alabanza, la acción de gracias, la gratitud, Señor, vaya siendo transformada cada día más y creciendo cada día más para gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Padre, también en esta hora te venimos pidiendo perdón, Señor, por todas las veces que supuestamente te hemos adorado, pero hemos estado concentrados en otros temas o en otros intereses, Señor, más que la verdadera adoración a ti. Perdónanos y límpianos, Señor, de esa maldad y transforma nuestros corazones para que nuestros corazones sean corazones de un verdadero adorador en espíritu y en verdad, Señor. Padre, en esta hora también venimos delante de ti dándote gracias por el privilegio que tú nos das de tener libre y confiado acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. En esta hora, Padre, venimos pidiendo por cada uno de nosotros, pero más que por nosotros, Señor, por cada uno de los nuestros, pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno, Señor, sane al que está enfermo, restaure al que está quebrantado, Señor, extienda tu manto de alegría y tu óleo sanador de gozo sobre cada herida, Señor, sobre cada dolor, sobre cada emoción, sentimiento o acción negativa, mi Dios Todopoderoso, y la sane total y completamente, cambiando su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en gozo y su duelo en fiesta, Señor. Te pedimos también, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos siga libertando, Señor, de toda mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra, Señor, y a la vida abundante que tenemos en ti, Padre. Señor, te pedimos que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, trayendo, Señor, convicción de pecado, arrepentimiento y justicia y juicio, Señor, para que se vuelvan a ti de todo corazón, Padre. Atráelos por tu Espíritu Santo con esos lazos de amor con los cuales nos atrajiste a cada uno de nosotros, Señor, para darnos vida y vida en abundancia, Padre. Te pedimos también, Señor, por aquellos que andan en el camino del Hijo pródigo, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo los haga volver en sí y traiga un verdadero arrepentimiento a sus corazones para que ellos vuelvan a tu casa, Señor. A aquellos de los nuestros que
se han debilitado y que han disminuido en su amor a ti, que se ha ido apagando ese amor hacia ti, Señor, que tu Espíritu Santo avive ese fuego de ese don que Él derramó en sus corazones, Señor, para que se vuelvan a ti, para que ese amor se encienda, se avive nuevamente, Padre. Y también, Señor, te pedimos por aquellos de los nuestros que se hayan debilitado en la fe, que tu Espíritu Santo los fortalezca, Señor, y los reafirme en esta bendita y maravillosa fe que tenemos en ti, Padre. Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros en esta noche nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, pero que también, Señor, tu Espíritu Santo, mientras dormimos, Señor, trabaje en nuestras almas y en nuestros espíritus y corazones, Señor, activando esas semillas de tu palabra, esas semillas de fe que tú has sembrado en nuestros corazones, para que sean puestas por obra en todo tiempo y en toda circunstancia en nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo nos llene de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en él, Señor, sea un día lleno de gozo, pero también un día lleno de fructificación y un día de cumplimiento, que veamos los cumplimientos de tus promesas en nuestra vida, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria tuya, para la bendición de los que están a nuestro alrededor y para bendición nuestra, Señor. Padre, todo ello te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, dándote gracias, la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por esas respuestas, porque sabemos que las tenemos, Señor, porque tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho, y hemos orado en todo conforme a tu voluntad, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Les envío saludos y un abrazo a cada uno hasta donde se encuentren, en cualquier parte donde nos estén escuchando, y si Dios lo permite, mañana a las 8 de la noche nos volveremos a encontrar. Que tengan una linda noche y bendecida noche, que el Señor restaure sus fuerzas y obre en sus espíritus, llevándolos cada día más a esa muerte de sí mismos, y que Cristo viva en el corazón de cada uno de ustedes cada día más. Bendiciones, un abrazo, y primeramente Dios, nos vemos mañana.